Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. En el estudio de esta ocasión nos gustaría poner en perspectiva el libro de Judas, uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento. La epístola de Judas fue escrita, por supuesto, por un hombre llamado Judas, y el nombre Judas era común en aquella época, tal como Pedro o José lo son en nuestro tiempo. Este nombre Judas es muy común en el Nuevo Testamento, y los estudiosos se ocuparon de buscar los nombres de las personas que llevaban por nombre Judas en el Nuevo Testamento, y al considerar el hecho de que este hombre nos dice que es el hermano de Santiago, llegaron a la conclusión de que este era otro de los hermanos terrenales de Jesús, lo que significa que también era hermano del hombre que escribió la epístola de Santiago. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo número 3, tenemos una descripción de cómo ellos estaban discutiendo el hecho de que Jesús era un hombre como los otros. Él tenía hermanos y hermanas, y dice así: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Bien, ese Judas, nombrado allí en Marcos capítulo 6, versículo 3, se cree que es el autor de esta epístola llamada Judas. Judas nos dice al escribir su corta epístola que él había planeado escribir un tratado sobre la salvación, pero que hubo un problema que lo hizo cambiar de pensar. Y ese fue el problema que existía o ha existido siempre en el Nuevo Testamento y en el Antiguo y por toda la historia de la Iglesia. El problema de maestros apóstatas. Personas que no estaban enseñando la doctrina correcta. Esta apostasía en particular es lo que Dietrich Bonhoeffer llamó gracia barata. Siempre ha estado con nosotros. Es la enseñanza de que Dios es un Dios de gracia, un Dios que nunca disciplina a sus hijos, nunca sacaría a nadie de la salvación o de la iglesia. Y se nos dice que Judas decidió dirigirse a esta apostasía particular que decía que uno podía hacer lo que le pareciera y Dios no haría nada sobre eso. Judas parece estar muy preocupado por esta enseñanza apóstata. Está preocupado por la gente que, obviamente, ha sido afectada por estas enseñanzas. Está preocupado por la gente que parece estar cayendo de la gracia o apartándose de la fe. Probablemente por la enseñanza de esa gracia barata habían estos resultados. Al tratar este problema, él dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Él les recuerda el capítulo 14 de Números, cuando toda una generación del pueblo de Dios fue destruida en el desierto. Ellos no tuvieron fe en la tierra prometida. Por 10 veces Dios se les había mostrado en maneras milagrosas, mostrándoles que estaba con ellos, pero ellos no creyeron
en la tierra prometida. Judas les recuerda eso. Y Judas les recuerda a los falsos maestros eso. Quien dice que ustedes pueden hacer lo que les plazca y Dios no va a hacer nada al respecto. Como si Dios fuera un apático e indiferente abuelito. Las Escrituras nos enseñan que hay otro lado del carácter amoroso de Dios, cuyo carácter es como un arco iris. Está formado por muchos colores, no solo uno. Él puede amar, porque eso es la esencia de lo que Él es, pero también es capaz de airarse y de hacer juicio, porque es un Dios santo. Otro ejemplo que Él da es los ángeles caídos. Él dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Luego, da otro ejemplo. El tercer ejemplo, Sodoma y Gomorra. Cómo estas dos ciudades perecieron en fuego y cenizas. Él está dándole estos ejemplos a estos falsos maestros y a la gente que estaba cayendo en esta enseñanza de gracia barata. La gracia no es barata. La salvación no es barata. Usted no la puede comprar ni siquiera con todo el oro y la plata del mundo. Dios tuvo que comprarla para usted. Y cuando usted lo cree, eso lo arregla todo, y hay un sentido en que su salvación no ha costado nada. Usted la acepta por la fe. Pero si usted es salvo, la fe sola puede salvarle, pero la fe que salva, como vimos en Santiago, la fe que salva nunca está sola. Siempre habrá esa luz de devoción y obediencia para dar valor a la fe. Así que este parece ser el centro del mensaje de esta epístola de Judas. Al darnos las descripciones de estos maestros apóstatas, él es muy vivo, tal como Pedro lo es en 2 de Pedro capítulo 2. Los llama manchas en vuestros ágapes, nubes sin agua, que prometen mucho y no producen nada. ¿Ha escuchado usted a un predicador así? Tal vez usted está como la tierra seca. Usted tiene esa gran sed de la palabra de Dios, y este predicador en su sermón es como una nube que parece que estuviera llena de lluvia. Promete mucho, pero después el viento se lleva a la nube y no ha caído ni una sola gota de agua. Usted no obtuvo nada de ese sermón, nada que viniera de Dios, que saciara su sed. Bien, Judas dice que así son esos falsos profetas. Él dice que son como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Son como árboles otoñales, sin fruto. Luego se preocupa por aquellos que han sido víctimas de sus falsas enseñanzas y nos dice que debemos tratar de reclamar a esta gente y sacarlas del fuego como una rama que está siendo alcanzada por el fuego. Debemos tratar de sacarlos sin quemarnos nosotros mismos, y entonces hace algunas exhortaciones a aquellos que han sido reclamados y quizás a todos nosotros. Sencillas exhortaciones a permanecer firmes en la fe. Él dice que debemos aprender a orar en el poder del Espíritu Santo y que debemos mantenernos en el sitio donde el amor de Dios nos alcance y nos bendiga. Judas termina con una bendición, una hermosa bendición. Tal vez usted ha escuchado a su pastor pronunciarla. Él hace muy claro al escribirle a ellos y a nosotros que Dios es capaz de guardarnos de caer, ya sea que haya falsos maestros que nos hagan tropezar o lo que sea. Él escribe, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y esa es la hermosa epístola de Judas. Y bien, ahora nos corresponde estudiar el libro que todos han estado esperando, el libro de Apocalipsis. Vamos a decir ahora algunas cosas sobre Apocalipsis, pero por supuesto tendremos que continuar en nuestro próximo estudio y hasta el final de nuestra serie de estudios del Instituto Bíblico del Aire. El Apocalipsis o Revelación, el último libro de la Biblia, es uno de los libros más interesantes que hay en las Escrituras.
Hay una razón, o quizás muchas razones, por la cual quienes organizaron la Biblia, dirigidos por el Espíritu Santo, pusieron este libro en último lugar. Una de las razones por la cual aparece al final es porque es el libro más difícil de entender de las Escrituras. El prerequisito para entender el Apocalipsis son los otros 65 libros de la Biblia. Veremos por qué eso es cierto más adelante. Por esas dos razones, los traductores lo colocaron en último lugar. Otra razón por la que este libro es el último es porque hay dos áreas de verdad sobre las cuales no sabríamos nada si no tuviéramos una revelación. La palabra revelación viene de la palabra griega apocalipse y significa quitar el velo. El concepto es este. Hay algo detrás de un grueso velo y usted nunca podría adivinar lo que hay detrás. Así que Dios lo quita y le deja ver lo que hay allí. Una revelación, técnicamente, es algo que usted conoce porque Dios quitó un velo y se lo mostró. Y si Él no le hubiera dado esta revelación, esta experiencia de remover el velo, usted nunca hubiera podido saber qué había allí detrás. Las dos áreas de verdad sobre las cuales no sabríamos nada sin una revelación son la manera en que la Biblia comienza y la manera en que la Biblia termina. La Biblia comienza con el libro de Génesis y termina con el libro de Apocalipsis. Y de este libro vamos a tratar en nuestros próximos estudios. Comience usted a leer, pues, el libro de Apocalipsis. Verá que no es tan difícil de entender y verá también que hay abundantes bendiciones en este libro para nuestras vidas hoy. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio bíblico disponibles para esta serie sobre el Nuevo Testamento. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.